Tengan todos ustedes muy buenos días, un saludo cordial y muchísimas gracias por aceptar la invitación que hacemos desde Fendipetróleo Nacional, administrador del Fondo Soldicón, a estos espacios de reflexión, de análisis de lo que ocurre en la coyuntura nacional y que de alguna manera afecta a la distribución minorista de combustibles. Hemos abierto un espacio hoy, no es tradicional que los viernes estemos acá, pero lo abrimos precisamente para hablar un poco de esta situación coyuntural que se está presentando con el proyecto de reforma tributaria y su afectación a la distribución minorista de combustibles, que tiene una clara afectación, sobre todo en el tema del IVA. Hemos elaborado desde el Fondo Soldicón un documento que hemos compartido también con este enlace de esta reunión, y el cual invitamos a la consulta de todos ustedes, un documento ya un poco más expedito, más claro, relacionado con las implicaciones que tiene el proyecto de reforma tributaria en todo el sector de la distribución minorista de combustibles. Los invito a leerlo. Está exactamente, usted entra al Fondo Soldicón, va a la pestaña de cifras y data, busca el boletín económico y ahí mismo en boletín económico busca análisis económico y ahí va a encontrar todo el boletín desagregado, inclusive por distintos capítulos, para que tenga una mejor lecturabilidad por parte de ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana, que han atendido esta invitación. Y quiero, antes de comenzar con el economista Juan Pablo Fernández, que es nuestro invitado del día de hoy, presentarles al presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo Nacional. Va a ser la apertura y la introducción a esta charla coyuntural de un tema de gran importancia y que sobre todo puede tener una inmensa afectación en el sector de la distribución minorista de combustibles. Le damos la bienvenida al señor Raúl Fragoso, presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo. Raúl, tiene la palabra. Mauricio, muy buenos días a todos los que han concurrido a esta reunión bien interesante, sobre todo por la actualidad y las implicaciones que eso puede tener para el sector. Lo cierto es que hemos venido con mucha preocupación, lo hemos hecho sentir ante la Dirección de Hidrocarburos, sobre todo la situación que se nos puede generar con respecto a todo lo que tiene que ver estas implicaciones que desde el punto de vista tributario nos afectan directamente, porque un impuesto al margen minorista, un impuesto al carbono, un IVA al ingreso al productor, definitivamente causan mucha ansiedad, sobre todo a la situación que estamos presentando en estos momentos, en donde las ventas de combustible, en este caso gasolina motor, han caído en los últimos 6 meses. Entonces, es una situación y un panorama, la verdad es que bien complicado que enfrentamos. Nosotros esperamos esta ley de financiamiento no surta los efectos de trámite ante el Congreso, porque la verdad es que la situación a futuro y en el corto plazo para las estaciones de servicio va a ser bien complicado. Subir la estructura de los impuestos en estos momentos para un sector en el cual el margen al distribuidor minorista en los últimos 15 años no ha representado ningún incremento sustancial para la actividad que nosotros representamos en estos momentos, es bastante complicado. Es decir, es un tema de actualidad, un tema que merece nuestra atención y un tema que con el doctor Rivero creo que vamos a profundizar y de acá sacaremos algunas conclusiones frente al escenario que en estos momentos está presentando el gobierno nacional y que afecta directamente la actividad como tal. Nosotros somos conscientes y hemos hecho conocer a la misma Dirección de Hidrocarburos que no estamos de acuerdo con este tipo de
de políticas públicas que al final de cuentas lo que traen es deterioro para el crecimiento y para la sostenibilidad de este sector. Entonces, Mauricio, y a todos los participantes le doy la bienvenida y yo creo que escuchemos al doctor Rivero, que es una autoridad en la materia, para que podamos conjuntamente con él construir algunas experiencias y algunos escenarios en los cuales podamos controvertir y tener claridad frente al futuro que nos espera en estos momentos. Entonces, a todos bienvenidos y Mauricio, por favor, sigue. Muchas gracias a Raúl, muy amable por su intervención. Antes de darle la palabra al doctor Juan Pablo Fernández, quisiera presentarles a Mauricio Laya, que hace parte del equipo de la Dirección de Análisis Económico y Regulatorio del Fondo Soldicón, para que les muestre el documento que se elaboró por parte de esta área de aquí del Fondo Soldicón y explique en líneas generales rápidamente el contenido del documento para darle la palabra al doctor Juan Pablo. Mauricio, adelante. Sí, buenos días. Gracias, Mauricio. Sí, en la página web encontrarán el documento elaborado y pues que trata de recoger toda la información disponible. Entonces, básicamente, un momento, estoy aquí tratando de compartir. Bueno, no he podido compartir, pero en la página van a encontrar que el documento lo que busca es ver las tres facetas que este proyecto de ley tiene. Uno es el punto de vista del gobierno, donde pues, básicamente hay temas, obviamente, de presupuesto, temas de transición energética. El segundo es el punto de vista de los distribuidores minoristas, como pues, son fundamentales para el recaudo de este tipo de impuestos. Y el tercero es el punto de vista del consumidor, que finalmente asume el costo y lo que hace es ver la relación entre todas esas tres, entender un poco más las consecuencias. Permítame, voy a tratar de compartir nuevamente. Bueno, no, si es difícil, Mauricio, tranquilo, ya simplemente invitamos a la gente para que nos... bueno, ahí está ya. Sí, sí. Ahí está el documento, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, cómo no. Un rápido vistazo antes de darle la palabra al doctor Juan Pablo. Cómo no. Y además hay una facilidad, si ustedes ven la página, está dividido para que las personas que solo estén interesadas en el punto de vista fiscal y de transición energética lo puedan leer, si solo quieren mirar la sección el punto de vista del distribuidor minorista también está esta parte y por ejemplo esta es la segunda parte que es este punto de vista del distribuidor minorista, o si ustedes también lo pueden mirar y también pues lo pueden bajar directamente. Esta información es pues, actualizada con datos tanto del SICOM como datos de muchísimas otras fuentes, desde el DANE también, por ejemplo. Y pues cualquier pregunta, cualquier inquietud que los distribuidores minoristas tengan, pueden comunicarse con la Dirección de Análisis Económico y Regulatorio y con mucho gusto daremos todas las profundizaciones y daremos todos los detalles que sean necesarios. Este es el documento. Gracias, Mauricio. Ok, gracias a usted, Mauricio Tocayo. Muy amable, pues dejamos de presentar, por favor. Le queremos dar la palabra entonces al doctor Juan Pablo Fernández. Él es economista, actualmente es el director de investigaciones económicas de FedeTranscarga, que es el gremio de empresas de transporte de carga en camiones y tractocamiones. Ha tenido pues, una gran experiencia en el sector de hidrocarburos, también en el tema de estaciones de servicio. Ha escrito innumerables artículos relacionados con este tema. Ha sido particularmente crítico de algunas decisiones que se han tomado por parte del gobierno nacional.
Entonces, digamos, es la persona autorizada para acercarnos y orientarnos un poco acerca de las implicaciones que tiene este tema en la distribución minorista de combustibles. Doctor Juan Pablo, le damos la palabra, adelante, y muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir su conocimiento con nosotros. Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan. Un saludo especial de mi parte y por supuesto un agradecimiento por la invitación que me extienden desde Soldicom y su administrador Fendipetróleo para poder presentarles unas reflexiones sobre este tema de la reforma tributaria y su posible impacto en relación con la operación, con el negocio de las estaciones de servicio. Perdón, doctor Juan, si puede activar nuevamente su micrófono. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, ya, ahora sí. Ya lo escuchamos. Ahora, bueno, no me escucharon nada de lo que expresé. No, sí, solamente la última palabra nomás. Adelante. Ok. Entonces, por supuesto, pues unas reflexiones sobre el tema de las estaciones de servicio, pero también sobre lo relacionado con la situación económica general. Entonces, para entrar en materia, a ver, esta reforma tributaria que presenta el gobierno actual, en cabeza del ministro Ávila, del ministro de Hacienda, se da, yo creo que bajo el marco de tres temas que vale la pena mencionar, o de tres asuntos que vale la pena mencionar. Uno, la situación económica general del país. Dos, la situación fiscal. Y tres, unos elementos de la visión que quiero pues considerarles de lo que es la tributaria del gobierno actual. Uno, rápidamente la situación económica en general. Actualmente la economía colombiana se está moviendo entre el estancamiento y algo que denominaría el lento crecimiento. Porque detrás de ese indicador que da como último resultado al segundo trimestre o al primer semestre de este año, que la economía creció en términos reales alrededor del 2%, detrás de ello hay una serie de capas en las cuales la actividad económica no está creciendo al mismo ritmo toda. Una cosa son los servicios y todo el aparato del Estado, y otra cosa es las actividades económicas que están dedicadas a producir bienes. Fundamentalmente, la actividad económica está siendo jalonada muy especialmente por las actividades terciarias, servicios y comercio, y eso está siendo jalonado muy especialmente por el consumo de los hogares y en la producción de servicios como un agregado. La producción de bienes en el país como un agregado se encuentra estancada. Los niveles de producción de bienes en Colombia hoy están más o menos en el mismo nivel de los que se encontraban en el momento de la prepandemia, es decir, en 2019. Eso está dado por una crisis muy particular por la cual están pasando el sector de la construcción, el sector de la minería, el sector petrolero y también el sector industrial, que aún no termina de recuperarse de la caída que empezó a tener después del rebote de la pospandemia. Y a eso se le debe sumar que esta es una economía que, como mencioné yo, es de lento crecimiento. Para expresarlo, quiero decirlo con este ejemplo.
La economía colombiana hoy está creciendo entre el 2 y el 2.5%. Pasarían 45 años, entre 35 y 45 años, para que el país doble su ingreso per cápita, el ingreso promedio por habitante. Para ilustrarlo con un ejemplo, de acuerdo con mi expectativa de vida, la mía, la de Juan Pablo Fernández, yo ya estaría muerto cuando la economía colombiana, al ritmo de crecimiento actual, duplique su ingreso per cápita, porque pasarían 45 años. Es decir, yo tendría 90 años y la expectativa de vida en Colombia es 80 años, o sea, yo ya estaría muerto. Pero si la economía colombiana creciera al ritmo que han crecido las economías asiáticas, China y los llamados tigres asiáticos, tardaríamos aproximadamente entre 7 y 10 años para duplicar el ingreso per cápita. Es decir, yo, Juan Pablo Fernández, ni siquiera me habría jubilado, si es que alcanzo la pensión, pero ni siquiera me habría jubilado cuando ya se me hubiera duplicado el ingreso que tengo actualmente, el ingreso promedio. Es decir, que en toda mi etapa de jubilación podría yo disfrutar de un mejor nivel de ingresos dentro del país y un ambiente económico para pasar ese último momento de la vida. Miren la diferencia que significa para los individuos que vivimos en el país la tasa de crecimiento actual de la economía colombiana. En una persona como yo, básicamente su nivel de vida no cambiaría de aquí a que se muera, o tendría un cambio muy lento de aquí a que se muera, mientras que en una tasa de crecimiento de ritmo de país asiático, significaría que dentro de 10 años habría yo duplicado mi estándar de vida. Miren la diferencia en eso, y ese es uno de los principales retos que tiene la economía nacional, que es el lento crecimiento. Y eso no hay que perderlo de vista. Ese es digamos, como un hecho protuberante que yo quiero señalar, que en la base tiene una serie de dificultades, pero quisiera mencionar la principal, a mi juicio, que es un grave problema de ahorro. La economía colombiana ahorra muy poco. El ahorro bruto de Colombia está alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. En economías como la coreana, la de Estados Unidos, o incluso vamos a la China, la tasa de ahorro oscila entre, en el caso de Estados Unidos, 20-25%, Corea 30%, y en China la tasa de ahorro es alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. En la base, el país tiene un problema estratégico que en los últimos años, en vez de resolverse, ha tenido una tendencia a ampliar el reto, a hacerlo mucho más grande, porque ha habido un declive muy importante de la tasa de ahorro. El segundo problema es la crisis fiscal autoinfligida. Miren ustedes que yo hago un énfasis ahí. Estamos ante una crisis fiscal en la cual no solo se ha dado una situación en la que el gobierno nacional ha proyectado de manera extremadamente optimista sus ingresos, sino también que ha hecho crecer el gasto. Ha hecho crecer el gasto por encima, el gasto público, por encima del crecimiento de la economía. Y aquí hablo yo del crecimiento nominal. Y eso implica que el gobierno colombiano amplía su gasto más allá del máximo nivel que le permite la restricción presupuestaria. ¿Cuál es el máximo nivel que le permite la restricción presupuestaria al gobierno nacional de ampliar su gasto? Pues el crecimiento económico, y está haciendo crecer el gasto por encima del crecimiento de la economía. Y eso lo está llevando a que, por supuesto, sus expectativas de ingresos a través de los tributos no se cumplen porque la economía no le da para generarle más tributos. Además, está elevando la presión fiscal, la presión tributaria sobre fundamentalmente las empresas, pero también sobre los hogares de clase media, fundamentalmente, más allá de una situación en la cual esa presión fiscal puede dar nuevos frutos. Incluso estamos ya entrando, en mi opinión, a un momento en el cual la elevación de la presión fiscal puede incluso reducir los frutos del árbol.
y hacer que el árbol termine dando menos frutos en materia tributaria. Y eso está llevando a que el gobierno entre en una situación financiera muy dificultosa porque cada vez más tiene que financiar su ingreso con endeudamiento. Cuando empezó este gobierno, miren ustedes que la mayoría de los analistas hacen referencia a la situación del déficit fiscal, a la situación del volumen de la deuda pública, pero yo creo que detrás de eso hay una variable que es importante analizar, y es que el gobierno, cuando empezó en el 2022, de cada 100 pesos de ingresos, entre 20 y 22 provenían de deuda. De cada 100 pesos de ingresos, entre 20 y 22, 17, 20, 22, pero dejémoslo en 20, provenían de deuda. Es decir, la quinta parte de sus ingresos correspondían a endeudamiento. Piensen ustedes en cualquiera de sus unidades productivas, que implica que la quinta parte de sus ingresos tengan que solventarse con deuda. Y este año vamos a cerrar con que aproximadamente el 40%, el doble de hace 3 años, el 40%, estamos entre el 37 y el 40% del ingreso del gobierno provendrán de endeudamiento. O sea, el gobierno está dependiendo en sus ingresos de forma creciente en fuentes de endeudamiento para poder solventar su gasto. Y eso le genera una espiral de problemas, no solo de encarecimiento de la deuda, porque todo el mundo dice, bueno, yo le presto, sino también de un cambio de calidad de los prestadores. Porque en la medida que la deuda colombiana se va haciendo más riesgosa, pues los prestadores que tienden a prestar en mercados más seguros se alejan y empiezan a entrar los prestadores que son más arriesgados. Y eso implica una relación de calidad diferente. Solo para ilustrarlo con un ejemplo, y no quiere decir que yo esté haciendo la premonición de que vamos a llegar allá, pero lo ilustro con un ejemplo. Cuando cuando Argentina entró en problemas altos de financiación de su sector público y lo empezó a hacer con endeudamiento, en otro momento lo hizo con emisión monetaria, con endeudamiento, llegó un punto en el que se endeudó de manera muy fuerte con una cosa que en el mundo de las finanzas se llaman como los fondos buitres. Y cuando hizo acuerdos de pagos con todos los acreedores que tuvo, hubo muchos casos que no pudo llegar a hacer acuerdos de pago porque los fondos buitre no lo permitían. Y le decían, usted me paga todos los dólares que me debe. No le perdono ni uno solo a la tasa de interés que se lo presté. Entonces, el cambio de calidad de los deudores puede tener implicaciones sobre procesos en los cuales usted tenga que hacer alguna renegociación o hacer cambios en la deuda. Hoy el gobierno está haciendo un rollover en la deuda para poder aliviar el peso de la deuda, que es un rollover riesgoso. Y en tercer punto, con esos dos elementos del marco, entra esta crisis fiscal autoinfligida y esta reforma tributaria que se plantea. Que es una reforma tributaria que recae exclusivamente sobre la actividad económica formal, que tiene efectos inflacionarios. Ya iremos allá cómo se va moderando, porque la noticia con la que amanecimos hoy es que el gobierno parece ser que va a entregar 10 billones de pesos del recaudo, porque aquí la deuda pues depende de cómo se mueva el presupuesto general de la nación, y ese es un debate que está ahí en avance. Afecta la propensión a ahorrar del país y la propensión a consumir de la clase media y de los estratos populares. Afecta la propensión a ahorrar de la clase media y la propensión a consumir de la clase media y los estratos populares. Encarece la inversión, se la hace más costosa, ya sea porque la grava directamente o porque fundamentalmente grava actividades económicas más fuertes que tienen que ver con la financiación de la inversión. Hace más costoso producir minería y petróleo en Colombia. Eleva el costo del capital, hace más costosa la inversión, pero eleva el costo del capital por la sobretasa al sistema financiero. Sube el costo operativo
de la actividad transportadora, y al subir el costo operativo de la actividad transportadora genera una presión por la vía de el costo de producción de la actividad económica formal, porque el transporte de carga representa aproximadamente el 7% de todo el costo operativo, de los ingresos de toda la actividad económica formal del país, y genera una presión por el aumento del salario, porque aumenta el costo del transporte, ya sea en sistemas masivos o en vehículos privados. Es muy rigurosa con el consumo de los hogares populares, porque va agravando muy fuerte no solamente todo el consumo por la vía de los combustibles, vamos a ver eso cómo lo reduce, sino también porque grava bienes que son fundamentales o que consumen más los sectores populares, como son los cigarrillos, o pesan mucho más los cigarrillos y los licores, entre otros elementos. Y es una reforma tributaria que basa su recaudo fundamentalmente en gravámenes indirectos. Ese es como un marco, yo diría, general, y le cae en tributos a bienes que tienen una característica, que son bienes de demanda. Los economistas lo llaman más de demanda inelástica, pero yo preferiría usar un concepto diferente, que es bienes que tienen una alta irreversibilidad en su demanda. Yo consumo gasolina y diésel porque necesito mover la economía. Y de verdad, lo único que tumba de manera acelerada los consumos de esos bienes, como los combustibles, son, como lo hemos visto, son efectos como la detención de la actividad económica, como sucede o con bloqueos o como sucede con la demanda, o situaciones de aumentos excesivos de precios o procesos de crisis económica muy fuerte. Pero ahí generalmente se mantiene esos consumos sobre esos bienes, y algo parecido en la irreversibilidad como con los combustibles también le pasa al cigarrillo y a los licores, pues por las condiciones de adicción que generan esos bienes. O sea, piensa muy en gravar bienes en los cuales la posibilidad de que se reduzca el consumo es muy limitada en razón a la demanda irreversible, o una porción de la demanda que es irreversible sobre esos bienes. Entonces, ese es como un panorama, general pienso yo, de esta reforma, en la cual además se nos volvió pues un debate si es imposible o no que el gobierno haga una política fiscal más ajustada con su restricción presupuestaria. Y cuando yo digo más ajustada con su restricción presupuestaria, digo más ajustada con el crecimiento económico, el nominal. Ustedes oyen que generalmente hacen referencia a eso, al crecimiento de la inflación, pero pensemos que el presupuesto público se puede mover en su crecimiento entre lo que es la inflación, medida está en el consumidor, y el crecimiento económico nominal. Ese es como los vaivenes, si lo que se piensa, por ejemplo, es ir aumentando el peso del Estado en la economía. Y si se piensa reducir el peso del Estado en la economía o mantenerlo igual, pues es alrededor de índices que sean muy cercanos a los de la inflación. Yo les pido 1 minuto, 2 minutos de su tiempo, que es que estoy conectado al celular, tengo que parar y tengo que llamar a mi casa porque acaba de llegar un médico que va a atender a mi hijo que está enfermo. Les pido 2 minutos, por favor, ¿sí? Ya vuelvo a conectar. Bueno, perfecto. Doctor Juan Pablo, entendemos la situación, un tema de urgencia médica de su familia, de su hijo, que tiene que atender, y ya continúa él con su presentación. Les recuerdo que voy dando anuncios ahí de lo que se viene la próxima semana. Para los que están familiarizados con las charlas de Incocrédito, el 23 de septiembre arrancan estas charlas de Incocrédito nuevamente en esta nueva temporada.
Entonces, para que estén pendientes, son charlas dirigidas fundamentalmente a los representantes de servicio de las estaciones de todo el país. Va a haber 2 jornadas para que la gente se pueda conectar en la mañana a las 9 de la mañana y en la tarde a las 3 de la tarde. Entonces, esta semana que viene vamos a enviar la comunicación para que todos estén pues enterados de lo que se viene en este tema de estas charlas, que van a ser semanales, los días martes. Entonces, a partir del 23 de septiembre, las charlas de los martes van a ser los martes de Incocrédito, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Doctor Juan Pablo, tiene la palabra, adelante. Muchas gracias por su amabilidad. Bueno, entonces, dicho esto, entremos como a un punto de partida, ¿sí? De lo que sería esta reforma a la luz del ejercicio de la distribución minorista de combustible. Estas son unas reflexiones, por supuesto, que comparto pues desde mi visión con ustedes. No hay que perder de vista que la gasolina y el diésel son los 2 bienes más importantes en materia de consumo masivo en la economía colombiana. Son los 2 principales bienes de consumo masivo. El bien de mayor consumo masivo en la economía colombiana es la energía, pero la energía pues tiene distintas fuentes, o sea, la eléctrica, que puede tener la hidro, etcétera. No quiero repetir, no voy a dar un paseo por eso, pero la energía es el principal bien de consumo masivo en nuestra economía, y dentro de la energía, la gasolina corriente y la extra y el diésel son los 2 principales bienes de consumo masivo. Ustedes son los comercializadores del principal bien de consumo masivo en Colombia. Es el primero, la gasolina y el diésel. Después están el pollo, la cerveza y otros bienes, pero son los principales bienes de consumo masivo. Y ese bien de consumo masivo, como es energético, los combustibles líquidos, son fundamentales para movilizar el trabajo y el capital. O sea, la función de tanto la gasolina como el diésel es la movilización del capital. Llevar el capital, en el caso del transporte de carga, de un lugar a otro para que sea transformado o vendido. Y llevar el trabajo de un lugar a otro para que sea explotado. Eso es fundamental. Mueven el trabajo y el capital. Y eso refleja que tiene un peso muy importante en el costo de producción de actividades económicas que son esenciales para el funcionamiento de la economía. En el transporte intermunicipal, el ACPM pues representa el 31% del costo operativo. En el transporte de carga, el 40%. En la construcción pesada, el combustible representa el 7% del costo. En los hogares, el transporte representa el 9.5% del gasto. O sea, es un bien que son bienes que son fundamentales, y que además lo que venden los distribuidores es producto de demandas derivadas. ¿Por qué? Porque la demanda por combustibles es derivada de la demanda del transporte público-privado. Y asimismo, la demanda por transporte es una demanda derivada de otras actividades económicas. En el caso del transporte de carga, pues esa demanda es derivada del 97% de las actividades económicas del país con las que el transporte de carga tiene relacionamiento económico. Y en el caso del transporte privado, pues son demandas derivadas o del mercado de trabajo o de la educación o de otras cosas, porque yo uso el vehículo para satisfacer otras necesidades. O sea, este es un bien, o esta actividad económica en la que está la distribución es una demanda derivada de otras demandas que son derivadas también, asimismo. Y el ejercicio de distribuir combustibles, después es una actividad económica
donde hay una presencia muy importante de capitales de tamaño medio y pequeño, también hay capitales de tamaño grande, y es una actividad económica en la cual al distribuidor se le entrega un dinero para que administre financieramente y logísticamente la venta de un producto que vale muchísimo más que el dinero que se le entrega. Porque una cosa es el ingreso bruto del distribuidor minorista y otra cosa es su ingreso neto, que es su margen. Ese terminaría siendo su ingreso efectivo. Y que en ese movimiento logístico, pues lo que hace es pasar de tarros, lo llamaría yo de alguna manera, pasar entre tarros el producto que vende, y ahí tiene que asegurar una calidad y a un precio en el que él no tiene básicamente ninguna o tiene muy poca influencia. El distribuidor minorista visto como él solo, ¿sí? Ya otra cosa es si el distribuidor minorista tiene integraciones verticales o tiene tamaños importantes que le permitan hacer algún tipo de ejercicio competitivo por los arbitrajes que puede llegar a hacer. Esos son como unos elementos gruesos que quiero señalar, que más adelante creo que pueden servir para mirar los efectos, pienso, de la actividad. Y entonces entra la reforma, entra esta reforma en el marco de que ha habido un debate, pues sí ha habido pues una situación en relación con el ajuste al precio de los combustibles, el ajuste al precio al consumidor final del distribuidor minorista, del consumidor del distribuidor minorista, que ha implicado que en el caso, por ejemplo, de la gasolina, el ingreso del distribuidor minorista tenga que administrar una mayor masa de capital, hacer un arbitraje que financieramente es mucho más grande, y hacer al tiempo un arbitraje que en materia de volumen es más pequeño en relación con la gasolina corriente. Y en relación con el diésel, básicamente la relación entre el costo, entre el costo de mi materia prima y mi ingreso, la relación financiera no ha cambiado mucho en los últimos 8 meses, último año ha tenido algún cambio, pero no de la proporción de lo que tuvo la gasolina, y mi flujo y mi movimiento logístico, mi trasvase entre tarros, sí se ha acelerado, sí ha crecido más, porque, como lo mencioné hace un rato, el consumo de la economía ha venido creciendo en el último periodo y el consumo de diésel ha crecido. Y eso desde el punto de vista fiscal pues ha implicado todo un debate sobre el manejo financiero del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se ve reflejado en el precio. Ese es como un hecho grueso que ha terminado impactando la operación de las actividades del distribuidor minorista por la vía financiera y por la vía del manejo logístico de la mercancía que comercializa y sobre la cual financieramente y también logísticamente hace un arbitraje del cual depende su ingreso y su rentabilidad. Eso, insisto, bajo el marco de una economía de lento crecimiento. Ustedes la condición, la economía colombiana ha sido de lento crecimiento en los últimos años. Ha sido una economía de lento crecimiento. La economía colombiana lleva más de una década estancada. Después de la crisis o de la caída de los precios del petróleo del 2014, la economía colombiana entró en una espiral de estancamiento. Una economía estancada, pero que en medio de esa situación ha ido mejorando o aumentándose la demanda por combustibles líquidos. Básicamente, en los últimos décadas, en los últimos 15 años, la demanda nacional por combustibles se duplicó. Básicamente, o sea, los combustibles han seguido avanzando dentro de el peso de la economía. Y que en ese marco, ya lo dije, pero vuelvo y lo insisto, entró el gobierno con una reforma tributaria que, bajo visiones económicas muy discutibles, es mi opinión,
porque en última son visiones económicas que justifican, es un acto fiscal, un acto en el cual el gobierno quiere más recaudo, quiere más plata para su caja, porque estos son productos como son de consumo diario, casi que de segundo en la economía, pues los graban más fuerte porque son de fácil recaudo. Entonces yo soy de los que pienso que todas esas teorías con las que están justificando estos aumentos impositivos, pues en última se usan es para hacer una justificación de tipo recaudatorio y de mayor presión fiscal, además de los debates que puede haber alrededor de eso, de las tesis de los impuestos piguvianos y de lo que llaman el gasto tributario, pero no les quiero enredar la vida con eso. Y que además, donde hoy el gobierno, cada acto de consumo, cada acto de ahorro, cada acto de inversión, lo está volviendo en un mecanismo para transferir rentas desde los actores privados a el sector público, por un sector público que crece más allá de sus posibilidades. O sea, una política fiscal que está generando presiones tan fuertes que restringe la competitividad de la economía y también restringe la propensión a ahorrar de todos los hogares. O sea, ese es el marco al cual se enfrentan los vendedores de combustibles en el último eslabón de la cadena de un producto que es pues básicamente homogéneo y en el cual además hay una demanda altamente irreversible, salvo pues que se diera un cambio estructural del parque automotor de Colombia, la tendencia por la demanda por combustibles líquidos en Colombia seguirá creciendo y ese cambio en el parque automotor todavía puede tardar un tiempo. Además porque en Colombia pues los carros como que no tienen vida útil y se quedan circulando por los siglos de los siglos. Estoy exagerando un poco, pero parece que los carros en Colombia no tienen vida útil. Ese es como el punto de partida para poder mirar este tema de la reforma, ¿sí? Y entonces entra con ese punto de partida, por supuesto, pues la reforma alrededor de la venta de los combustibles. Y entonces esa política de recaudo, de mayor recaudo, podría generar cambios en el mercado de los combustibles, porque se extendería el IVA por muchos lugares, junto con impuestos como el carbono. Y como un estudio que creo yo, y los invito a que vale la pena que lo revisen, que hicieron en el fondo Sodlicom, pues mira toda una serie de elementos en los cuales se aumentan los precios en el mostrador, cómo cambia la definición de precio, que tiene implicaciones administrativas y financieras en la operación del negocio del distribuidor minorista. Porque todas esas modificaciones, que es el primer hecho grueso que quiero expresar sobre esto, todas las modificaciones que tiene, me excusan que aquí se me desconectó esto. Juan Pablo, si quiere le ayudo con la presentación. No, como quieras, aquí ya la estoy volviendo a abrir, no sé qué pasará con esta presentación. Y para avanzar al siguiente slide, sí. ¿Sí lo están viendo? Ah, bueno, entonces sí, todo señor, ese esquema, todo ese esquema que modifica la relación sobre el tamaño de los impuestos, los precios, quién define los precios, pasando pues de nuevo al Ministerio de Minas, quién define las bases gravables, cómo se definen los volúmenes, o sea, la medida, si es en litros o galones, todos esos planteamientos que está haciendo el gobierno impactará administrativa y financieramente la operación de los distribuidores, o sea, la operación interna, en medio de un mercado en el que se gravará más fuerte o aumentará, tiene una tendencia a ser mucho más costoso el precio del producto que se vende, ¿sí?
tenderá a ser más costoso. Miren ustedes, el precio que el producto que se compra y tenderá a ser más costoso el producto que se vende. O sea, la operación desde el punto de vista financiero, no logístico, pero sí financiero, de el distribuidor minorista por efecto de la reforma tributaria, pues se hace más pesada desde el punto de vista financiero. Y entonces aquí el cálculo es revisar si esa operación financiera con los niveles de arbitraje que se tienen actualmente, con los niveles de arbitraje, se hace más rentable o se hace menos rentable en relación con el ejercicio de agente recaudador que se le carga de impuestos que se le carga al distribuidor minorista, ¿sí? En el marco, insisto, de unos bienes a los que tienen una porción muy grande de demanda irreversible, a los cuales se les aumenta el precio. Entonces, es lo primero que quiero expresar como una reflexión. Hace más pesada la operación, desde el punto de vista administrativo y financiero, de los distribuidores minoristas por distintas razones. Ahora, desde el punto de vista económico general, yo tengo mis dudas sobre si esto va a tener a largo plazo o en el mediano plazo el efecto recaudatorio que está considerando el gobierno, pero sí va a tener un efecto sobre el costo de vida, ¿sí? Y entonces poder solventar el gasto sobre combustibles implicará que los hogares castiguen de una u otra manera otro gasto, porque esto está elevando el precio de los bienes por encima de lo que aumentaría el ingreso en algunos hogares o a niveles iguales. Y por último, que es donde quisiera yo detenerme, es en las ilusiones de la reforma, porque la reforma también les da un caramelo a los distribuidores minoristas de combustibles en relación con que plantearía que la actividad sea gravada con el IVA del 19%, ¿sí? Y el gravar con el IVA del 19%, el margen minorista es una manera de ampliarle el ingreso al distribuidor minorista. ¿Por qué razón? Porque a través de la operación de los IVAs que se pagaron en el pasado, ese IVA con el que me están grabando a mí, se me va a convertir en un ingreso. Se convertiría en un ingreso. Pero aquí la discusión viene es si ese mayor ingreso compensaría los efectos logísticos sobre el volumen de ventas, los efectos administrativos y los efectos financieros que implica hacer más pesada la operación en relación con como el sentido de la reforma. De acuerdo con los últimos datos que ha sacado la CREC sobre niveles de intermediación y el volumen del margen, los cálculos que yo hago es que en la actualidad, por cada peso que reciben los distribuidores minoristas en el margen, deben administrar 12.41 pesos, que es todo el ingreso bruto, ¿sí? Por cada peso que reciben de ingreso de margen minorista deben administrar 12.41 pesos, que es todo ese volumen de lo que cuesta su materia prima, la materia prima que venden y toda la operación logística. Con la reforma, por efecto de darles IVA del 19%, esa relación cambiaría a 11.62 pesos. O sea, por cada peso pasaríamos de administrar 12.41, necesita administrar, a por cada peso de margen administrar 11.62. Hay una reducción del 6%. O sea, habría una mejoría en la relación, habría una compensación financiera. Pero aquí viene entonces la pregunta, esa mejora financiera del arbitraje compensaría los cambios regulatorios y de mercado. ¿Sería suficiente para administrar financieramente y logísticamente, pero financieramente, porque ante todo estamos aquí en una operación financiera, toda esta situación? Este flujo de caja, que en últimas es este gran flujo de efectivo, que maneja la actividad,
y el arbitraje que hace permitiría estas sobrecargas y el resto de las sobrecargas, las cargas que se están generando en un momento en el cual también el costo de insumos sigue siendo una presión importante y donde además hay una presión muy importante de parte del costo laboral, ya sea por el salario mínimo, el valor del salario mínimo o el tamaño de la jornada. Ese es creo yo, una de las reflexiones estratégicas que debería hacer la actividad. Pienso yo en un cálculo inicial que no lograría compensarlo en algunos casos, sobre todo en las pequeñas y en las medianas, pero en aquellas actividades que se puedan apalancar con los márgenes mayoristas, sí podría ser beneficioso. Y entonces ustedes tendrían que hacer las reflexiones sobre cómo esta reforma, que es en últimas, creo que es lo que más interesa a ustedes, contribuye a mejorar los niveles de competencia en el sector, en la actividad económica, o restringe la competencia en la actividad económica. Creo yo que debería tender a la reflexión. Mi primera idea es que, como está planteado por aquellos que pueden apoyarse en el margen del distribuidor mayorista, que implica que yo tenga un 50% más de caja disponible para poder apoyarme, tendrían una mejor posición competitiva que quienes no se apoyen allí. Y entonces la reforma en últimas, aunque da un dulce, podría generar problemas de tipo, o retos, mayores retos de tipo competitivo. En últimas, esas son las reflexiones que yo quisiera darles sobre este tema de la reforma, agradeciéndoles o reiterándoles pues el agradecimiento por la invitación, y espero pues que estos comentarios que he hecho aquí puedan contribuir a las reflexiones internas dentro del gremio de la distribución minorista y por supuesto también en los cálculos que haga cada distribuidor en materia de cómo puede mejorarse o no el arbitraje, tanto logístico como financiero, que hacen dentro del desarrollo de esta actividad que es tan estratégica para el desarrollo del país. Yo dejaría ahí y pues les agradezco la amable atención. Doctor Juan Pablo, a usted muchísimas gracias. Permítanos unas preguntitas que hay gente que levantó la mano relacionadas con este tema. Vamos a dar la palabra, el uso de la palabra. Nos recuerdan ahí de qué estación se conectan, de qué ciudad, por favor. Bueno, hay dos conocidos acá. Javier, tiene la palabra, su pregunta para el doctor Juan Pablo. Adelante. Hola Mauricio, buenos días a todos. Muchas gracias Juan Pablo. No, realmente sobre esta última diapositiva quedé como un poco confundido sobre la esencia de lo que querías ilustrar. Supongo que lo que pretendes decir es que con el recaudo del IVA vamos a tener una caja adicional de manera temporal mientras se la trasladamos a la DIAN. No sé si sea eso. Sin embargo, pues una de las reflexiones es que tu ejercicio está ceteris paribus en el sentido de decir, de suponer que con un mayor precio de venta al público por cuenta del agregarle el IVA, los volúmenes de venta no van a cambiar y seguramente lo que va a suceder es que va a haber una pequeña contracción de la demanda y allí pues sí va a haber un deterioro para los minoristas, particularmente en el tema de la CPM. Entonces, pues no sé si estoy interpretando bien o no lo que tú querías decir. Doctor Juan. ¿Podría intervenir un poquito, Mauricio? Bueno, sí, antes de darle la palabra al doctor Juan. Adelante, Mauricio. Sí. Sí, Javier, mira, digamos que este tema tiene que ver sobre que si el IVA es monofásico o polifásico y claramente hay ya incluso digamos, un tema, un precedente, y fue que en el 2016
a finales de 2016 con la ley 1819, la reforma tributaria de ese momento, se le agregó el margen al margen mayorista, al margen mayorista se le puso el IVA. En ese momento se hizo una reducción en el margen mayorista exactamente por ese tema, porque pues todos los tributaristas reconocen que no es un tema digamos, temporal, como vos le dijiste, de que es mientras que recibimos el dinero, sino que hay un tema de gastos. Entonces, si vos miras la resolución 41872, en el tema específico, déjame ver, ya lo busco acá, en el tema específico del margen, si no es mal, es esta. No sé si están viendo ahí la resolución 4.396. En los considerandos se hizo una modificación específica al margen, teniendo en cuenta que había una mejoría en los ingresos, como dijo el doctor Juan Pablo. En particular, perdón, Mauricio, es que tenemos a alguien activado por ahí. Voy a silenciarlos a todos y vuelven a activar el micrófono, por favor. Y ahora sí, Mauricio, adelante. Gracias, señor. En particular, se disminuyó el margen mayorista en 10 pesos. Si usted mira el margen mayorista hasta diciembre del 2016, fue de 468 pesos y a partir del 1 de enero del 2017 fue 458 pesos. Entonces, es para dejar ese precedente que quedó, e incluso, como les decía, en los... aquí está, ya la voy a compartir. En los considerandos de la resolución, ya la voy a mirar acá. Si usted mira, acá, perdón, no sé por qué no me deja. Acá está. Dice que con la creación del IVA de los combustibles, no es necesario incluir en la remuneración del margen mayorista los costos asociados a la no devolución del IVA pagado por parte del agente mayorista, ¿cierto? Esa fue el principal, digamos, consecuencia en ese momento, fue una disminución en el margen mayorista que pasó a 358 pesos, que fue el resultado. Entonces, es algo que tiene que ver exactamente con lo que dijo el doctor Juan Pablo. Gracias. Ok, gracias, Mauricio. Doctor Juan Pablo. A ver, miren, para tratar de ilustrar mejor, y siguiendo pues agradeciéndole el comentario a Mauricio. Los distribuidores minoristas de combustibles son grandes recaudadores de impuestos, pero no recaudan un peso de impuestos. ¿Cómo así? Sí, claro. Cada vez que yo pago un galón, 100 pesos por un galón de gasolina corriente o de diésel, en el caso de la gasolina, estoy pagando, según mis cálculos, por ahí un 40% en impuestos, en contribuciones fiscales. Entonces, ¿cómo así? Acuérdense que la gasolina está haciendo una contribución fiscal al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es de alrededor de unos 1.500, 1.600 pesos, adicional al IVA, a la sobretasa, al carbono y a esos otros impuestos que paga. Entonces, hoy la gasolina corriente está pagando impuestos, contribuciones fiscales de alrededor del 42%, y el diésel como del 15%. Estoy dando cifras redondas. Miren usted, son grandes recaudadores de impuestos. Y eso solo les significa costos, no les da beneficios, ninguno. Porque el distribuidor minorista, la actividad de la distribución minorista no está gravada con IVA. Es un bien excluido, es un servicio excluido, ¿no? O lo que ahorita decían el IVA plurifásico, pero la actividad no está gravada. La reforma tributaria la quiere gravar, y entonces cuando la grava, pues le está generando un beneficio, porque los IVAs que se pagaren cuando le compra al distribuidor mayorista, o los IVAs que se hubieran pagado en el servicio hacia atrás, podrían ser descontados. O sea, le ampliaría el ingreso de alguna manera. Pues aquí
la gran discusión o la discusión, pienso yo, es ¿y quiénes serían los principales beneficiarios de eso? Uno. Dos, si ese beneficio compensaría todos los costos que se le están trasladando al distribuidor minorista, alrededor de que el costo de su materia prima se haría más alto y entonces necesitaría financieramente un mayor esfuerzo para poder solventar ese costo, y tendría efectos en el volumen de lo que vende, y que también tendría mayores cargas administrativas. Entonces, si ese ampliación del ingreso, ese caramelo, por llamarlo de alguna manera, del que habla la reforma, que ha sido una vieja reivindicación de la distribución minorista, compensaría las mayores cargas administrativas y financieras. Y dos, si esa ampliación o esa agravación, competitivamente hablando, ¿a quién beneficiaría? Pregúntense ustedes, aquel que esté integrado verticalmente, porque pagaría doblemente IVA. Entonces podría ser doble descuento, aunque ese descuento tiene unos límites, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿esta decisión a quién? Otra cosa diferente es lo que se hace en los impuestos que hoy existen, en los cuales el distribuidor es un recaudador puro, solo le significa costos desde el punto de vista de un principio legal que se llama la eficiencia tributaria. Pienso yo que es más bien ineficiente para el distribuidor, es más carga que beneficio, si esto que está haciendo la reforma se beneficia, y si además con toda con la afectación que se daría alrededor, insisto, de un mercado en el cual se afectarían los volúmenes de venta y sería más pesado desde el punto de vista financiero la administración de ese inventario, pues esto se compensa. Y de otro lado, la presión competitiva sobre el mercado. Eso es lo que yo trataba de decir. Y hago el ejercicio, pues ahí les quedará para que lo miren, en cómo se podría uno estimar los ingresos de una estación de servicio de acuerdo con las tipologías que tiene determinadas la CREC, con y sin reforma, para que puedan pues tener una aproximación. Se hace financieramente más pesada la operación, hay mayor carga administrativa, se entrega un ingreso, el debate está de si ese ingreso compensa la situación en volúmenes, la carga administrativa, la carga financiera, y si ese mayor ingreso sería a quien beneficia desde el punto de vista de la competencia en la actividad económica, estando o no integrado verticalmente. Yo pienso que daría mayores beneficios a quien está integrado verticalmente y generaría una presión hacia un proceso de posible, esto es pura especulación, mayor concentración de esta actividad económica que siempre ha tenido esa discusión, por lo menos en las últimas dos décadas, que es sobre lo que tengo conocimiento. Sí, gracias, doctor Juan Pablo. Y le damos la palabra a Alberto Arias, director ejecutivo de INSACON, que está conectado con la mano levantada. Adelante, Alberto, buenos días. Hola, Mauricio, un saludo para ti. Felicitaciones nuevamente por estos programas tan interesantes. Un saludo cordial para Juan Pablo. Hacía tiempo que no lo escuchaba, Juan Pablo. Y bueno, para todos, para Javier y para Oscar, Pedro, para todos los que están conectados. No, yo creo que Juan Pablo ya digamos, me resolvió la misma inquietud que tenía con Javier. Es claro, Juan Pablo, que el más afectado con los incrementos de estos impuestos en los precios de los combustibles vamos a ser los distribuidores minoristas y obviamente pues los consumidores finales. Porque el distribuidor minorista va a necesitar más capital de trabajo para poder llenar los tanques de almacenamiento. Y es solamente hacer un ejercicio de aplicarse, digamos, supongamos que ya tengamos todo el periodo de transición de estos impuestos que estipula el artículo 6 de esta reforma tributaria. Hoy el galón de gasolina podría valer 1.999 pesos más. Y solamente el impuesto al margen del distribuidor minorista serían de 208 pesos. Entonces, es claro que esta reforma desfavorece al distribuidor minorista, o sea, ahí no habría ninguna compensación
por manejar solamente 208 pesos, digamos, en el IVA del margen del distribuidor minorista, porque tendríamos que tener más capital de trabajo, mayores costos financieros, y como lo decía Javier, lo demostramos con el incremento en los precios de la gasolina desde el año 2022, desde octubre del 2022, que hubo una contracción en la demanda. Entonces vamos a tener una contracción en la demanda por los altos precios de los combustibles, y eso pues obviamente va a afectar naturalmente, digamos, al sector, a las estaciones de servicio. Eso está claro, que posiblemente en el tiempo vaya a haber un reacomodo y posiblemente si hay alguna transición en el marco digamos, de las políticas del gobierno, posiblemente con las elecciones del próximo año, pues posiblemente podríamos tener una estabilización en las ventas de combustible como este año se ha venido presentando, Juan Pablo. Este año hemos tenido, desde el mes de marzo, hemos visto una recuperación significativa, no como la que deseamos, pero una recuperación significativa en la venta de gasolina, tanto corriente como extra, y el ACPM pues sí ha tenido un comportamiento desde los 2 últimos años bastante significativo. Entonces creo que esta reforma desfavorece considerablemente al distribuidor minorista, y posiblemente lo que usted también manifiesta, Juan Pablo, es que el proceso de integración vertical siempre va a favorecer a las grandes compañías mayoristas y grupos económicos. Doctor Juan. No, saludar al doctor Arias, por supuesto, y agradecerle el comentario y pues son precisamente con esta presentación que les realizo pues las reflexiones que quiero que revisen. Por supuesto, pues mirar el mercado, como usted lo menciona. Estos aumentos tan fuertes de los precios pueden generar una caída en el volumen y generar una presión sobre el flujo de caja, que en los picos, en los 5 picos más o menos que tiene en el mes el flujo de caja, la presión por alrededor de la compra de la mercancía, ese flujo de caja va a tener que crecer. Va a tener que haber mayor disponible de parte de los distribuidores minoristas, y eso pues implica un costo de oportunidad para el distribuidor minorista en el sentido de que tendrá que tener capital de trabajo de otro negocio o buscar endeudamiento o buscar otro mecanismo de financiación para ampliar su capital de trabajo que le permita solventar el mayor costo de la compra de la materia prima en esos 4 o 5 momentos a lo largo del mes, con un margen que se ampliaría, pero eso falta ver qué pasa, así que se ampliaría por efecto de la tributaria con mayores costos. Entonces ahí pienso yo que es como el almendrón del debate dentro de lo que ha señalado también pues el doctor Arias. Ese sería como mi comentario. Javier, última pregunta. Gracias, Mauricio. No era solo una réplica sobre no perder de vista lo que la misma propuesta de reforma tributaria está trayendo para lo que serían nuestros sustitutos o energéticos competidores. En el caso del gas natural vehicular y vehículos híbridos y vehículos eléctricos, creo que no debemos perderlo de vista porque eso puede darle un impulso a que se acelere un fenómeno de sustitución del combustible fósil por otras fuentes energéticas. Bueno, aprovechando que Javier pregunta eso, doctor Juan Pablo, y este es un último comentario, el tema de la crecida del impuesto a los híbridos, sí afectaría finalmente un poco la demanda, particularmente de la gasolina extra en estaciones de servicio. Habría un efecto dominó ahí, ¿no? A ver, yo tengo la siguiente opinión sobre la política energética en general del gobierno actual. Es una política que tiende a encarecer la energía.
en todas sus formas. Es que la energía en Colombia se ha encarecido hoy en todas las formas. Provenga de hidrocarburos o no provenga de hidrocarburos. Porque la política energética, pegada con la política macroeconómica, en un país de baja tasa de ahorro y de bajos niveles de inversión, limita la expansión de la oferta de energía en Colombia. Entonces tiende a hacerla más cara. Ese es el problema estratégico con la política energética y macro pienso yo, del gobierno actual. La oferta de energía está creciendo a un ritmo menor a lo que la demanda de energía, y entonces la demanda está tendiendo a encarecerse. Y con los energéticos que nosotros no estamos siendo capaces de solventar la demanda interna de energéticos con oferta interna, pues estamos teniendo que recurrir a las importaciones, y los energéticos importados, solo por el hecho del costo del transporte, terminan siendo más costosos. O porque su precio está abiertamente atado a mercados internacionales que son más costosos, pues las hace más costosa y hace que la energía sea más cara en el país. Ese es como un hecho que yo quiero señalar en todas sus formas. Yo pienso que el gobierno tiene por política encarecer los energéticos, esa es mi opinión, para mejorarle la captura de rentas del gobierno. Por eso el gobierno centra un aspecto de la reforma tributaria en lo que se denomina el gasto tributario. O sea, ustedes recuerdan, hago un paréntesis, ustedes recuerdan el fuerte debate que hubo en Colombia entre el año 2005 y el año 2009 alrededor de los impuestos que gravaban a los combustibles, porque en aquel entonces la mayoría de los impuestos que gravaban a los combustibles, exceptuando las sobretasas, si no a mí no me falla la memoria, todos se expresaban en porcentajes. Y en aquella época modificaron una parte grande de los impuestos a que dejaran de expresarse en porcentajes por valores absolutos, ¿sí? Para que cuando se subiera muy fuerte el precio del petróleo, no afectaran tanto el precio. Pues bueno, miren ustedes, en esta reforma tributaria se toca poco los impuestos o nada que se expresan en valores absolutos y se toca fuerte los impuestos que se expresan como porcentajes. O sea que el encarecimiento del precio de los combustibles, de los energéticos, y la política de gravarlos con porcentajes es una política fiscal para capturar mayor renta, y que ustedes son los que tienen que tener la claridad sobre eso. Y ya si el precio no del combustible determina la compra del vehículo, ese es uno de los factores, pero la compra de una máquina también depende de la tasa de cambio, de la confianza del consumidor, de la confianza industrial si es un vehículo de transporte de carga, entre otras cosas. O sea, el costo del combustible no es el único factor que determina el costo del energético, la compra de una máquina que usa cualquier tipo de energético. Lo dejaría yo como reflexión, pero sí haciendo énfasis en que el gobierno se mueve es aumentar el gravamen a través de porcentajes, haciendo que se capture más de la renta, volviendo a una discusión que aquí ya se había tenido por allá en la primera década del siglo XXI, que estableció que era mejor gravar con valores absolutos estos combustibles para hacer más liviano el peso fiscal o la presión fiscal sobre estos combustibles, y en ese sentido la presión fiscal sobre hogares y empresas. Pero el gobierno está volviendo a los porcentajes, a recurrir a los porcentajes para poder capturar mayor renta fiscal de esto. Esa sería como la reflexión que yo les tendría de manera definitiva, y que tienen que mirar ustedes en esa política fiscal cómo termina tocándose de una u otra manera la operación logística y la operación financiera que hacen los distribuidores minoristas, teniendo efectos sobre la rentabilidad, pienso yo, sobre la liquidez, y también insisto sobre ello, sobre las presiones competitivas del mercado. Ya habrá que ver los análisis que ustedes desarrollen sobre las presiones competitivas, si son positivas o negativas en ese sentido.
Mauricio, ya para terminar, el último comentario. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con el doctor Juan Pablo Fernández. Si uno lee el texto de la ley 1607 del 2012, justamente lo que se hizo fue eliminar lo que en esa época se llamaba el impuesto global, y lo que dice el doctor Juan Pablo Fernández era exactamente, esa fue una de las motivaciones en esa época, es que se evaluó que el ministerio, el sector público, el gobierno estaba al mismo tiempo generando volatilidad en el precio, porque si sube el IP en 100 pesos, el ingreso productor en 100 pesos, y usted eso se lo tiene que aumentar en impuestos, usted está generando mayor volatilidad y al mismo tiempo tiene un fondo de estabilización de precios de los combustibles. Es decir, usted está generando volatilidad al mismo tiempo y aparte de eso, haciendo todo el gasto administrativo, digamos, de burocracia, de regulación. Entonces, lo que se consideró en su momento con la ley 1607 fue que se eliminaba ese impuesto, y eso incluso se hizo en esa época en la sobretasa. La base gravable la determinaba el Ministerio de Minas y Energía. Eso fue después declarado, digamos, digamos, eso es inconstitucional, porque la base gravable, el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador y la tarifa, todas son del resorte del gobierno, tiene reserva legal, reserva del Congreso, es de reserva legal, y por lo tanto esos esfuerzos que hacía el Ministerio de Minas y Energía en su momento para estabilizar el precio a través de mantener una base gravable no era legal. Pero entonces, exactamente lo que dice el doctor Juan Pablo, en esa época se reconoció que debería limitarse los impuestos que sean como porcentaje y dejarse bases fijas, y desafortunadamente ese logro de esa época con la ley 1607 se ha ido revirtiendo y es es una muestra de que desafortunadamente a veces el desarrollo institucional no se mantiene, sino que se echa para atrás. Gracias. Ok, gracias, Mauricio. Doctor Juan Pablo, mil gracias por atender esta invitación, por su generosidad, por su conocimiento, por su tiempo para compartir con nosotros aquí en el Fondo Soldicón, en Fendipetróleo, como administrador del fondo, esta información tan valiosa, tan oportuna, sobre todo en esta coyuntura. Una última pregunta a usted, ¿cómo están sus apuestas para el tema del proyecto de reforma en el Congreso? ¿Pasa o no pasa? Yo lo veo muy difícil que pase. Esta discusión depende de lo que pase con el presupuesto. Si de aquí a la otra semana al gobierno nacional no le aprueban el monto del presupuesto, esa reforma tributaria está absolutamente hundida. Yo no le vería viabilidad, pero tiene una viabilidad bien baja. Yo la probabilidad que le doy es bien baja, pero el gobierno no es manco, así no tenga mayorías en las comisiones económicas de Senado, tiene mayorías en las de Cámara, pero los gobiernos siempre tienen capacidad de muñequeo. Vamos a ver qué es lo que pasa, hay que estar atentos, pero tiene una viabilidad política muy baja es tanto el presupuesto como la reforma, pero hay que estar muy pendientes y presionar pues para que se tome la decisión desde el punto de vista de los distribuidores que consideren más conveniente, y si ellas pues que no siga el trámite, pues ustedes ya tomarán sus determinaciones o cualquier otra decisión que consideren. Juan Pablo, una última así pequeñita. ¿No Sí, crees Alberto, que de pronto el tema de los impuestos a los licores técnicamente no es posible, dado de que eso pertenece a las rentas departamentales? Me corchó, estoy aquí echando cabeza de mi conocimiento sobre este tema de los licores. Pues sí, a ver, yo creo que no. De hecho, eso tiene tiene, digamos, unas destinaciones específicas que tienen que ver. Sí, tiene destinación. Okay. Doctor Arias, tiene destinación, sí, pero son gravámenes, son impuestos. La iniciativa sobre los gravámenes y los impuestos en Colombia está muy centrada en el Ejecutivo. El Legislativo tiene muy poca iniciativa desde el punto de vista constitucional.
Luego, yo no, aquí ya pues usted que me puso a pensar en eso, no le vería algún problema de tipo constitucional por el tamaño del gravamen. Otra cosa sería, ahí sí podría haber un problema, pero lo que yo leí en la reforma no le vi a eso, es que el gobierno se metiera con la destinación de las rentas, pero ahí no está tocando nada. Entonces yo pienso pues aquí echando cabeza de mis conocimientos sobre estos temas tributarios en materia de licores, que la iniciativa del gobierno la tiene y puede materializarla mientras no modifique la distribución de las rentas que generan los licores. Pienso yo aquí, abuelo de paja, ¿sí? Igual les agradezco la amabilidad y pues les mando mis abrazos a todas las personas presentes. Pues doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Recuerden ustedes que la próxima semana esta charla está siendo grabada, va a estar la copia ahí en la página web del Fondo Soldicón y usted puede consultarla nuevamente o compartirla con sus amigos y colaboradores. Doctor Juan Pablo, muchas gracias, muy amable a todos ustedes, muy amables por la asistencia hoy, por aceptar esta invitación. En el próximo jueves estaremos con Surtidor Jurídico Online hablando del tema del procedimiento sancionatorio ambiental, una charla interesante que tendremos con el equipo jurídico del Fondo Soldicón. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Buen día y mucha suerte para todos ustedes. Chao, chao.